Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García, esto es Poder y Mercado, este es el episodio número 65, hoy es viernes por la tarde. ¿Por qué digo e insisto en decir que es viernes? Porque tengo algo de tiempo y he querido no dejar pasar lo que ha sucedido esta semana porque me parece importante. Me refiero concretamente a lo que ha sucedido el miércoles. La Reserva Federal ha decidido incrementar tasas de interés en 0,75%. De acuerdo a lo esperado, no se ha traducido en sorpresas. Sin embargo, los mercados han reaccionado muy negativamente debido al dot plot que presentó la Reserva Federal, perdón, no la Reserva Federal, sino el Open Market Committee o el Comité Federal de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Y además presentaron también las proyecciones que plantean sobre el crecimiento y la inflación para lo que resta de 2022 y el 2023, que será definitivamente peor. Y es por esto que me quiero pronunciar y es por eso que quiero ponerme de nuevo en contacto con ustedes. Vamos a ver, las proyecciones hablan de menor crecimiento y mayor inflación, a la vez que de mayores incrementos de tasas de interés en consecuencia. Efectivamente, esto es así, pero ya sabemos que incluso así la Reserva Federal está siendo demasiado optimista, porque en realidad la recesión ya está aquí. La inflación es persistente, mayor a lo que se esperó en un principio o a lo que la Reserva Federal esperó en un principio y no ha alcanzado su pico, como decían hasta hace apenas menos de un mes. Y además, la inflación se debe mucho más a las políticas de hiperestímulo previas, tanto fiscales como sobre todo monetarias, que a la guerra de Putin sobre Ucrania. Y esto lo sabemos porque aunque el headline inflation se dio algunas décimas nada más en los datos, lo que se ha disparado y lo que realmente importa en realidad ha sido la core inflation, es decir, la inflación subyacente. Lo que ha dicho Jay Powell, titular de la Reserva Federal, ha sido por demás importante. The path that we actually execute will be enough to bring back price stability to 2% inflation. Trust me, it will be enough. Para quienes no hablan inglés, esto se traduce simplemente en decir de que por favor créanme porque esta es la última bala de plata que tenemos, la bala de plata que tenemos para finalmente tener la inflación bajo control. ¿Se acuerdan todo lo que venía diciendo la Reserva Federal solamente el último año? En la que incluso Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, tuvo que reconocer que había cometido un error en subestimar la inflación o los efectos de la inflación. Pues bueno, de un tiempo a esta parte, desde apenas la última reunión de la Reserva Federal a que Jay Powell tenga que decir semejante cosa, es decir, de que trust me, it will be enough, es una diferencia radical, y es, insisto en decir, uno de los principales motivos por los cuales esta semana ha sido tan importante, porque va a terminar marcando lo que resta del 2022 y todo 2023 y muy probablemente habrá inicios del 2024 también. Acuérdense que la Reserva Federal decía que la inflación ya estaba empezando a alcanzar su pico, estaba empezando a alcanzar máximos y que la próxima reducción de tasas de interés podía ser tan pronto como en marzo. Pues nada que ver, nada más lejos de la realidad. Esto que dijo Powell, es exactamente lo mismo que dijo Mario Draghi cuando era presidente del Banco Central Europeo y necesitaba credibilidad para rescatar el euro en 2012. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. El resto es historia. Eso fue exactamente lo que dijo Draghi. Pero vamos a ver, primero, el problema no es como dice la gran generalidad de analistas, que Powell va a provocar una recesión con el ritmo con el que está incrementando las tasas de interés, sino que está tratando de evitar que a la recesión se le sumen cada vez mayores niveles de inflación, es decir, busca evitar el estancamiento inflacionario, la estanflación como la que tuvimos en los años 70. De hecho, ha dicho que la recesión es el precio por tratar de controlar la inflación. Es decir, la recesión es inevitable, la inflación no lo es. Aunque yo tengo mis dudas sobre esto último. La Reserva Federal no está provocando una recesión incrementando tasas de interés, sino que luego de haberlas mantenido
extraordinariamente bajas durante demasiado tiempo ha provocado previamente errores generalizados de inversión en el proceso de mercado de asignación de capital, que ya empezaron a ser corregidos, por cierto, de manera inevitable en forma de recesión desde hace ya casi un año, o al menos desde cuando se vio que la recuperación luego de la pandemia y los encierros era demasiado débil y que era tan contundente que eventualmente terminaría en recesión, sobre todo en la eurozona o en la economía de la Unión Europea. Y que además la impresora de dinero ya no puede detener. Es decir, este es un proceso que la impresora de dinero no solo ya no puede detener, sino que está exacerbando la crisis, está agravando la crisis. Es la propia inflación la que está generando al mismo tiempo la recesión, la que está provocando y exacerbando recesión. El asunto es que Powell podría no alcanzar su objetivo, porque a pesar de que el incremento de tasas apunta efectivamente en la dirección correcta, el camino que se ha planteado recorrer es todavía más largo y doloroso de lo que dice, además siguiendo el patrón de conducta, al menos en los discursos que ha tenido la Reserva Federal del último año, es decir, no han acertado pero en absolutamente nada. Y ahora que están apuntando en la dirección correcta, por más que lo estén haciendo, es decir, por más que sea el camino por recorrer, han optado por el gradualismo. Ese es el problema. Esto es así porque al inclinarse por el gradualismo, lo que está tratando de lograr Powell es tener credibilidad al estilo de Draghi. Está tratando de ser un Draghi, pero tratando de ser contractivo. Es que esto es muy extraño. Lo que en realidad necesita Powell no es la credibilidad de Draghi. No es la credibilidad de Draghi en el 2012. Lo que necesita Powell es la credibilidad de un Paul Volcker a inicios de los 80, incrementando las tasas de interés de manera mucho más decidida y agresiva, sin prolongar todavía más la agonía que ya empieza a vivir no solo Estados Unidos, sino la economía global. En definitiva, esta es la crisis en forma de W de toda la legión de keynesianos que en 2020, concretamente en marzo de 2020, dijeron que había que imprimir dinero y estimular la economía sin pensar en el mañana. Había que imprimir y repartir dinero a todo el mundo. 2 años más tarde, no solo que la recesión está asegurada, sino que va a ser más larga y profunda y con una inflación muy probablemente incontenible. Es decir, si primero dijeron que no iba a haber inflación, luego que era pasajera, luego que ya estábamos cerca del pico y luego de que en realidad no parece estar muy controlada, pues ya veremos qué es lo que sigue sucediendo en los últimos meses del 2022, nada más al cerrar el tercer trimestre y al cerrar 2022. Es que esto va muy loco. ¿En qué se traduce todo esto? Primero que el dólar no deja de fortalecerse en este proceso, a la vez que el sobrecalentamiento de las economías, del resto de economías, sobre todo las emergentes, que no han hecho sus deberes previamente mientras pudieron, que no se prepararon para encarar eventos tan peligrosos como este, apenas empieza. Todo el mundo se está yendo a refugiar en el dólar. Paradójicamente, y muy a pesar del proceso devaluatorio que ha sufrido sobre todo en los últimos años. Y segundo, ¿en qué se traduce esto? Segundo, que si uno ha sabido esperar pacientemente, y este es el mensaje más importante debido al público, al tipo de público al que me dirijo realmente, quien ha sabido esperar muy pacientemente, esto se traduce en una de las mejores oportunidades para invertir. Una de las mejores oportunidades para invertir a largo plazo se avecina y hay que estar atentos. Es decir, a mayor crisis, más oportunidades de inversión, ¿sí? En la medida que sea posible, en la medida que los gobiernos y sus bancos centrales se lo permitan a los grandes inversores. En este sentido, muchas veces he hablado de montar estructuras legalmente establecidas en el exterior, tanto para proteger la propiedad, el patrimonio personal o familiar, ya sea frente a riesgos políticos como cambiarios, así como algunos problemas internos que puede haber en la familia o en la empresa familiar. También he hablado sobre fondos de inversión que están navegando estas turbulentas aguas de manera extraordinaria, mientras la gran generalidad de inversores
está sufriendo pérdidas igualmente extraordinarias. Efectivamente, el precio del petróleo lo está afectando absolutamente todo. Les ha ido tan bien algunos de estos fondos cuyas principales posiciones eran en energía y commodities, pues el extraordinario precio que alcanzó el barril de petróleo durante todo el año y de manera tan volátil ha obligado a ceder ciertas posiciones a estos fondos, y que por tanto las rentabilidades podrían no ser igualmente extraordinarias, pero se van a mantener, casi digo que lo garantizo, pero no, es imposible. Pero sí estoy seguro de que van a mantener rentabilidades por encima del promedio. Eso sí que puedo decir, absolutamente. Obviamente no puedo adelantarme a decir cuáles son estos fondos, cuáles son estas gestoras de fondos de inversión o algunos fondos dentro de algunos bancos que son autónomos, grandes bancos de grandes nombres. Pero vamos, estamos hablando de jurisdicciones onshore, offshore, banca onshore, offshore, grandes fondos, pequeños fondos, fondos independientes, fondos de bancos, fondos autónomos, fondos, etcétera, etcétera. Pero eso sí, como siempre he dicho, long only, es decir, largo plazo, en lo posible, puro value, y siempre tener una posición en oro físico de no más del 10% del portafolio, por supuesto. Nunca Bitcoin, no es algo que sugiera, honestamente, aunque me encantaría que funcione, no es algo que recomiende, por varios motivos. Si uno ve el precio y cuál ha sido solamente el comportamiento que ha tenido en el último año, pues me van a entender perfectamente. Pues esto es en lo que podemos trabajar en este breve mensaje que les mando en esta tarde de viernes 23. Si no lo hemos hecho ya, no hay que olvidar que yo estoy aquí para identificar esas oportunidades y conectar a mis clientes con soluciones para preservar su legítima capacidad de generar riqueza a largo plazo. Un saludo y buenas inversiones. Y por cierto, yo sé que lo he dicho varias veces, pero vamos a tratar de retomar de la mejor manera posible el ritmo de entregas de Poder y Mercado. Ha pasado mucho. Si les contara cómo voy y con qué asuntos estoy entre manos, pues bueno, en fin, no terminaríamos nunca. En fin, buen fin de semana, un abrazo, buenas inversiones. Saludos.